Demos la bienvenida al ingeniero Guillermo Carán, un habitué de este espacio de Uno más Uno desde su fundación hace ya 29 años y 9 meses casi. No lo diga muy duro. No Guillermo, éramos muchachitos cuando eso. Tú eres jovencito cuando venías aquí al principio de Uno más Uno. Bueno, economista, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano y encargado de su unidad de economía. Vamos a ver cuál es la perspectiva. Hay muchos daños en el país con las inundaciones. ¿Cuál es la situación? Guillermo ha estado escribiendo sobre esos temas. Bueno, yo creo siempre actualizado. Sí, gracias. La economía sigue creciendo y va a seguir creciendo. Sí, indudablemente que el programa de reconstrucción que se vaya a emprender va a provocar un ritmo de crecimiento de la economía, así que ya no van a tener que buscar nuevas modalidades, ni nuevos ardides, ni nuevos recursos, porque va a haber inversiones en reconstrucciones de carreteras, de edificaciones, de canales, y todo eso va a mover la economía. Pero yo creo que lo importante en este momento son las actitudes, porque es cierto que ha habido una precipitación enorme, pero indudablemente se ha desnudado muchos elementos que tienen que ver con las actitudes de nuestras actitudes como sociedad y de nuestras autoridades. Por ejemplo, muchos de los daños se han magnificado por las despreocupaciones ambientales, por negligencias en procesos constructivos, que ojalá en este programa de emergencia, y sobre todo porque los programas de emergencia siempre son muy dados a la prisa, a la rapidez, te tomen en cuenta. Por ejemplo, uno ve las fotos de construcciones como las carreteras que están simplemente pavimentos sobre suelo o sobre caliche sin las debidas previsiones de desagüe y de drenaje pendientes. Uno ve edificaciones sin estructura de hormigón armado, el haber sido excesivamente permisivo en cuanto a la localización de viviendas en zonas altamente expuestas, el mismo problema de la depredación ambiental de nuestros bosques, que en cierta forma las lluvias encuentran en el bosque, en la montaña, si es que está forestado, una resistencia, una amortiguación, las hojas, las raíces, evitan el deslave, evitan las erosiones. Pero si nada de eso se cumple o se toman precauciones o se corrigen, nosotros no debemos esperar otra cosa. Por eso a mí me preocupó una declaración del ministro administrativo de la presidencia cuando habló de enfrentar la naturaleza como que vamos a pelear con ella, no vamos a lidiar con ella. Yo creo que esta lección debe darnos debe hacernos aprender que tenemos que manejarnos en armonía con la naturaleza y no seguir enfrentándola y encarándola, sino emprender las acciones que se necesitan, pero dentro de un respeto a lo que debe ser, y que la naturaleza no se vuelva a enojar con nosotros. Como bueno, hay quienes creen que, y aquí lo expresó el senador de la provincia de Espaillat, que no alcanzan los recursos para darle mantenimiento a los puentes. Por ejemplo, dice que los aproches de varios de esos puentes y muchos que se fueron por ahí estaban hace tiempo ya de darle mantenimiento, pero que no se le dio y que incluso se había reclamado. Así que los recursos no alcanzan para esas cosas, Guillermo. Bueno, aquí tenemos una crisis de gasto público. O sea, para mí lo fiscal en República Dominicana está haciendo cada vez más el nudo gordiano para la sostenibilidad del crecimiento de la economía y para la prestación de los servicios a la ciudadanía. Aquí tenemos un gasto público consumido en partidas, burocracia, subsidios, y los fondos disponibles para mantenimientos son muy escasos. Eso es evidente que ha habido falta de mantenimiento en muchas de las edificaciones observadas. Pero insisto, también hubo fallas de construcción, fallas de diseño que ojalá y sean observadas en este programa de emergencia que hay ahora. Y propiciar una reorientación del gasto público para dar mantenimiento. En el país siempre ha habido una cultura de poco mantenimiento, no podemos ignorar eso. No, eso es tradicional. Sí, eso es endémico nuestro.
pero ahora con la presión fiscal, una presión fiscal que, bueno, no quiero que se confunda con la presión tributaria, una presión fiscal que incluso ya ha trascendido el ámbito de la polémica doméstica o de las discusiones domésticas, porque cuando tú tienes un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que recientemente acaba de poner en duda la sostenibilidad del crecimiento por la situación fiscal y el endeudamiento, se ve que es algo que ya está despojado. Pero el fondo viene advirtiendo eso ya hace 3 o 4 o 5 años ya. Sí, así es. Guillermo, tú decías, y ese otro elemento que ha estado en vigencia en las discusiones de los últimos días, cómo se puede salir a la prisa y poner un pañete sobre edificaciones de puentes y carreteras para salir del paso. El día pasado, a principios de la semana pasada, el ministro de la República, que está medio en la calle, dijo aquí que los daños ya para entonces estaban en infraestructura, eran sobre 5.000 millones de pesos, pero que si fueran a dársele los arreglos que necesitan, no simplemente ponerlo a funcionar, necesitaría el doble, 10.000 millones para esas infraestructuras. Eso era sin los daños que ha pasado después. El problema es de dónde van a salir ese dinero. Hay que buscar otro préstamo. Bueno, yo creo que el gobierno está compelido ahora a revisar el gasto público, que tiene que tener reorientaciones de gasto para poder producir excedentes, cortando unas partidas para poder tener las disponibilidades que, bueno, algunos ya sitúan en 20.000, pero el problema no ha terminado, porque muchas de las cosas también... No, porque él hablaba solo de los daños a la infraestructura, Claro. Después se ha hablado, si le suman los daños a la agricultura y Bueno, lo lo que de va la a necesitar agricultura para es una asistir cuenta aparte, porque la agricultura tiene daños inmediatos. Pero tiene también beneficios. Y tienen beneficios posteriores, y además la agricultura es... pero demanda una inversión, una asistencia Claro, a productores. vía financiamiento, y también es hora de ponerle más atención al tema de los seguros. Pero lo que quiero decirte es que hay muchas cosas que van a salir después, que no han salido, o sea, no se puede dimensionar. Yo creo que es un problema de gasto público en este momento. Me parece que tiene que haber un alto en el camino, en esta vorágine que hemos seguido en los últimos años de una expansión del gasto sobre la base de partidas que son de cuestionable productividad, como es la burocracia y los subsidios, y tratar de lograr excedentes para poder invertir, porque indudablemente el gobierno va a recurrir a las tentaciones habituales. Probablemente ya alguien esté pensando en un préstamo, alguien esté pensando en una emisión de bonos soberanos, pero esas son las cosas que precisamente están produciendo una infraestructura levantada sin las condiciones adecuadas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tú ir a colocar bonos soberanos, que dicho sea de paso, ya el Fondo Monetario también por cuarta vez advierte que no vayamos tanto, que no recurramos tanto a los bonos soberanos, lo cual es muy comprometedor para el crédito del país. Lo dice el informe específicamente. Sí, que no recurramos tanto al endeudamiento externo, y menciona los bonos. En el caso específico, es que esa ha sido la fuente más recurrida. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú recurres a organismos como el Banco Mundial, que dicho sea de paso, antes se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Que tienen normativas de construcción que son celosamente cumplidas, que tienen que ser celosamente cumplidos, o el propio Banco Interamericano. Y que vigilan la implementación de los fondos. Claro. Pero bueno, el presidente ha declarado en situación de emergencia a varias provincias, y esto le da luz verde para poder contratar a empresas reconstructoras o para buscar fondos, invertirlos sin mayor supervisión que las tradicionales. ¿Cómo ve esto? Bueno, ojalá y no sea así. Ojalá que el proceso de reconstrucción dentro de la urgencia, porque una cosa es urgencia y otra es emergencia, ¿no? Dentro de la urgencia que el caso amerita, pero se tomen todas las precauciones para que la calidad de las construcciones puedan resistir otros fenómenos similares que se puedan presentar, porque todos los diseños de obras importantes se hacen con ese criterio.
Los puentes, por ejemplo, se hacen para soportar la mayor carga en un momento determinado, las presas, los canales para referir afluencias, las vías. Pero muchas veces por la prisa, por querer terminar a tiempo, nosotros vemos construcciones que no reúnen todas las calidades. ¿Y a qué fuente puede acudir el gobierno para buscar fondos y afrontar esta nueva situación? Bueno, yo comenzaría con una reorientación del gasto público, aunque sea predicar en el 600, pero el apóstol Pablo decía que hay que sentir a tiempo y a destiempo. Aunque esté a destiempo, insisto en que tenemos que revisar el esquema de gasto público y tratar de cortar por un lado. De hecho, el gobierno está cortando porque acaba de quitarle el subsidio a los choferes. O sea, no te estoy hablando de un absurdo o un imposible. Entonces, lo que hay que pero revisar... solo a los choferes. Solo a los choferes. Bueno, pero que tiene que revisar todo el esquema burocrático y de subsidio para ver cuáles son imprescindibles, tanto para la economía dominicana, para la mitigación de la pobreza y que no produzca daños posteriores que, por ejemplo, que algunos de ellos, como la burocracia, que a mi juicio entorpece el cumplimiento de funciones públicas, porque cuando tienes muchos organismos haciendo cosas similares es lo mismo, lo que en lugar de prestar un buen servicio, tú terminas prestando un mal servicio. Uno te aprueba, otro te rechaza, otro le echa la culpa a otro. Lo mismo que cuando hay un exceso de empleomanía o cuando hay subsidios que lo que traduce es una inhibición a la capacidad del emprendimiento de la ciudadanía o una resignación a ser pobres o a una perpetuación de la pobreza y además que sirve para el gobierno vanagloriarse de que la pobreza está disminuyendo. Bueno, pero hay quienes están pidiendo que se le dé poder especial, incluso para que el Congreso le dé poder especial al presidente. Ya el presidente declaró en emergencia muchas de esas provincias, lo que le permite hacer concursos sin llenar los requisitos de ley, etcétera. Hacer inversiones sin concursos. ¿Se necesitaría en este presidencialismo yo creo que no, poderes honestamente no creo que es necesario y por supuesto no descarto la conveniencia de hacer contrataciones sin necesidad de licitaciones. Digo, ya eso se decretó. Sí, pero depende de quién tú contrates. O sea, si por ejemplo tú vas a contratar a una empresa sólida que tiene precedente, que está acreditada, no importaría, pero si vas a utilizar la facultad de contratación rápida para favoritismo político, ya estaríamos en el mismo mal. Yo entiendo que es muy peligroso y delicado el tema del estado de emergencia, que no es lo mismo declarar provincias en emergencia que tener una ley que se declare el estado de emergencia, porque es un precedente realmente funesto y aquí ha habido fenómenos atmosféricos que han producido daños similares en el pasado. Este no ha sido el peor. Ha habido otras tormentas y no ha habido necesidad de un estado de emergencia. De manera Sobre todo si el gobierno controla el Congreso. Claro. ¿Qué es lo que qué iniciativa necesita que no se la apruebe el Congreso? No, claro, eso me parece que es innecesario y delicado. Delicado porque puede sentar un precedente que permita que hayan otras declaratorias de emergencia para otros temas que ya pueden atentar contra nuestro ordenamiento social, económico y político. Aquí se sigue insistiendo en que uno de los problemas que tiene la sociedad dominicana, sobre todo la economía, tiene que ver con la redistribución de la riqueza que produce toda la sociedad. En el presupuesto para el año entrante se reitera casi la misma política, que no toma en cuenta la necesidad de redistribuir lo que la sociedad produce de manera un poco más equitativa. Por ejemplo, no se contemplan incrementos salariales para los trabajadores del Estado, los servidores del Estado, y por tanto eso les resta posibilidad que haya aumentos salariales en el sector privado. ¿Cómo ve esta situación, este presupuesto y los fines del presupuesto? La política implícita mira, en el presupuesto. Yo no lo vería tanto en el presupuesto mismo, sino en el modelo económico financiero que se deriva del presupuesto. Yo soy de los que piensa que la pobreza y la distribución del ingreso
se logra fundamentalmente con un tipo de economía que favorezca la creación de empleos dignos, empleos sostenibles, que no sean empleos volátiles, que se camine cada vez más a la formalidad cuando estamos en el camino inverso, estamos siendo cada día más informales. El problema ahora mismo, nosotros no tenemos ese tipo de economía y no la tenemos porque se ha fomentado una economía especulativa durante muchos años de administración gubernamental. Una economía rentista, especulativa. ¿Qué significa esto? Que el que tiene dinero invierte detrás de la mayor rentabilidad. Bueno, siempre es así, pero cuando tú tienes un Estado que fomenta este tipo de economía por sus altos déficits, cuando tú tienes un Estado que, por ejemplo, pague el 11% promedio de intereses en inversiones domésticas y el 6 y el 7% de intereses en inversiones foráneas, está fomentando una economía regida por altas tasas de interés que no la pueden soportar determinadas actividades económicas como la industria, que está retrocediendo en nuestro país, la agricultura y otras menores, pesca, ganadería, la misma construcción. Entonces, ¿qué sucede? Que esa economía rentista fomentada por los déficits del Estado, por las políticas estatales, no producen la cantidad de puestos de trabajo dignos y estables que se necesitan para provocar una distribución adecuada del ingreso. Y eso, por eso insisto que el nudo gordiano de la economía dominicana sigue siendo, y cada vez más lo es, el tema fiscal por sus vinculaciones con el mecanismo de financiamiento y sus repercusiones en la economía. Bueno, pero no parece que haya en el horizonte salida al problema fiscal, porque el gobierno parece empeñado en evadir el pacto fiscal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. No, ¿qué tú crees? ¿Cambiará eso para el próximo año o se verá forzado el gobierno a buscar un pacto con el resto de la sociedad? Ojalá se vea forzado. Yo creo que le convendría incluso al propio gobierno. Vuelvo y recuerdo lo de insiste a tiempo y a destiempo. Yo creo que lo que uno predica tiene que predicarlo lo pertinente. En tiempo de lluvia y de sequía. Así es, sí. Tiene que predicarlo independientemente de la factibilidad, aunque haga un segundo tramo de consideraciones sobre lo posible. Yo entiendo que no solamente el gobierno, sino las instancias responsables de la sociedad, los inversionistas, las organizaciones empresariales, que por supuesto tú podrás decir, bueno, están muy lejos de eso, pero por lo menos si nosotros tenemos un espacio de difusión, de consideración, de externamiento de estas consideraciones, tenemos que hacerlo, y un pacto fiscal se hace imprescindible para poder contribuir a esa advertencia, porque fíjate lo que veo en esta reiteración de advertencias del Fondo Monetario Internacional. Los inversionistas extranjeros se llevan mucho de lo que diga el fondo. Si tú tienes un organismo que insistentemente te está diciendo, y mira que el fondo ha incurrido en omisiones en muchos países y en complicidades incluso, en el caso de Grecia, por ejemplo, y en Europa, pero si tú tienes un organismo que sirve de orientación a las inversiones foráneas, que te vive diciendo, no sigan utilizando tanto recursos externos, entonces los inversionistas externos se tornan parcos y prudentes, y el día que un inversionista, que se niegue una inversión al país, vamos a tener entonces una situación embarazosa. Y para eso tenemos que prepararnos, hay que prepararnos para la contingencia de una restricción del financiamiento, mucho más con los resultados de las elecciones norteamericanas ahora, que yo creo que con esa política neoproteccionista que está inculcando Donald Trump y con esta advertencia de remoción y revisión de organismos internacionales que llega hasta la OTAN, pero también ha planteado que los mecanismos de comercio serán revisados para fomentar las relaciones bilaterales. ¿Tú crees que puede afectar a la República Dominicana, la política Trump? Yo no diría la palabra afectar, porque afectar da la sensación de negativa, y puede ser hasta positiva,
por esto mismo fiscal, porque la Aquí política aquí no se quiere, los productores ahora mismo Exacto. están cuestionando el Tratado de Y Libre si Comercio. despacha a 20 o 30 mil dominicanos de los 50 o 60 mil. ya hizo una advertencia de que Sí. son los indocumentados que tienen cuestiones pendientes con la justicia, no van a ser todos. O sea que una cosa es el tema de campaña. No los ilegales. No, que No. tengan temas pendientes con la justicia. Y que Y sean una cosa es indocumentados tema y de con tema campaña y pendiente. otra cosa es tema de gobierno. ¿no? Entonces, pero para completar la idea, o sea, Estados Unidos tiene asientos en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, que regulan las inversiones, los préstamos de gobierno, los préstamos de instituciones y las inversiones extranjeras. Entonces, todo este esquema puede ser revisado. Por eso digo, puede ser revisado y dependiendo cómo nosotros nos preparemos. Si, por ejemplo, él ha dicho que ahora mismo el Transpacífico, él dijo que no está de acuerdo con eso, pero que va a fomentar las relaciones bilaterales. Si el DERE-CAFTA sufre un estremecimiento y fomenta una relación bilateral con Estados Unidos y República Dominicana, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para obtener las ventajas, por ejemplo, proteger nuestras zonas francas, proteger nuestros agricultores, porque al fin y al cabo el neoproteccionismo que él está inculcando no es para producciones industriales menores de consumo, sino le están pensando en los carros, los equipos, los aire acondicionados, pero no para los tejidos y los tabacos, que es lo que producen la mayoría de nuestros establecimientos. Yo creo que tenemos que prepararnos para cualquier cambio en las políticas internacionales y examina la historia. Todos los presidentes norteamericanos han hecho cambios a sus políticas internacionales que han repercutido en el país. Desde cuando Fidel Castro llegó al gobierno, que le quitaron la cuota azucarera a Cuba y nos la dieron a nosotros. ¿Por qué? Por conveniencia política. Ahora también las reglas de juego a nivel internacional y la recomposición del mundo no favorece tanto tampoco a Estados Unidos en ese sentido, porque ya nosotros no dependemos exclusivamente para nuestro comercio, para nuestras relaciones comerciales de Estados Unidos. No directamente, pero no te olvides que dependemos de otras naciones que Sí. a su vez dependen de pero la nuestras política. exportaciones Claro, ahora tienen múltiples claro, destinos. hoy mismo, yo no sé, un organismo internacional manifestó su optimismo con relación al impulso fiscal, pero le advirtió que no incursione mucho en el proteccionismo, ¿no? Sí. Creo que fue la OCDE, que es un organismo muy acreditado. De manera que puede ser que no estemos exclusivamente ligados a Estados Unidos, pero con quienes estamos también están ligados con Estados Unidos. Al fin, Estados Unidos tiene más de la cuarta parte del consumo mundial y eso es precisamente el principal intangible que lo acredita como potencia, además de lo tecnológico y de lo militar. Bueno, finalmente tú eres dirigente político, el bloque de oposición. Perspectiva, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que ayer le hizo un planteamiento muy interesante a la Junta Central Electoral. Nuestra posición es que no se logró lo que queríamos, pero es algo mejor que lo que había. Eso te refiere a la Junta Central Electoral, pero que no creamos que con tener una Junta Central mejor que la que teníamos, ya se cumplió el proceso, que es todo un proceso. Hay una cantidad de juntas municipales que están designadas por estas juntas electorales que dependen mucho, que hoy están muy infiltradas por el gobierno. Hay un funcionariado que tiene que ser removido. Hay una serie de procesos administrativos que pueden ser llevados, incluso paralelamente o en paralelo, con la modificación sustancial que es la ley de partidos y electorales, pero sabemos que hace años que estamos con ese discurso de la ley de partidos y la ley electoral, o el código electoral como nosotros le llamamos, los reformistas como le llamamos el código electoral. Pero mientras eso sucede, que sabemos que tiene un tranque en el partido de gobierno, hay muchas decisiones administrativas que pueden ser tomadas para garantizar un proceso electoral, como dice la Constitución, y es muy halagüeño que la primera declaración pública del presidente de la Junta haya sido lo que dice la Constitución: elecciones libres, justas y equitativas, sobre todo equitativas, que es lo que no ha habido en el país en los últimos años y que lamentablemente la propia oposición no ha tenido el discurso
con la vehemencia que requiere para lograr esas elecciones. Por lo equitativas. pronto no lograron ellos hacer ese bloque para reclamar garantías electorales antes de las elecciones. Así es. Se pusieron de acuerdo después que le dieron el palo, Así es. pero todo el mundo veía venir el palo. Claro. Entonces, yo creo que por lo menos hay un compás de espera que es más esperanzador que antes, pero consciente de que tenemos que Y seguir. supongo que le van a poner algún nivel de atención a las cámaras de cuentas, a las altas cortes que van a ser renovadas próximamente, independientemente de las reformas que hay que hacer en los órganos electorales. Bueno, por supuesto ya es otro tema que... Pero que eso es de ahora, lo de la Cámara claro, de Cuentas claro, ya no, está en proceso. y el Tribunal Superior Electoral Electoral también. viene ahí. Sí, o sea que ojalá que el bloque de oposición se mantenga firme, que nuestra esperanza es que esa sea, y estamos conscientes de que lo que se ha logrado ahora, que es muy poco para los que aspirábamos, pero que constituye un paso que puede abrir un proceso mucho más amplio en favor de la democracia dominicana. Se nos acabó el tiempo, ingeniero. Gracias. Tenemos que agradecerlo sinceramente su participación aquí, que como siempre aporta ideas nuevas, luz, para entender lo que está pasando en la República Dominicana. Ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Muchas gracias. Sí.